Hola amigos, soy Emilio Sutherland y junto a Pharma Investi hemos pensado en esta charla especialmente dirigida a ustedes, los médicos. Primero que todo, quiero agradecer de todo corazón el esfuerzo que están haciendo en esta situación de pandemia. Realmente creo que nadie podrá compensarle el riesgo que todos los días en sus respectivos lugares de trabajo están sufriendo. Además, a través de ustedes, quiero agradecer también a todo el personal médico, enfermeras, auxiliares de enfermería, kinesiólogos, etc. Realmente un abrazo gigante por todo lo que están haciendo. La verdad es que yo habitualmente no hago charlas de este tipo, pero en esta ocasión estoy especialmente motivado porque siento que los medios de comunicación, los periodistas en particular, podemos de alguna forma ayudarlos mucho a ustedes. Es un momento ingrato, de mucha angustia, y siento que la comunicación que fluya, que sea transparente, es muy relevante. En esto puedo dar mi experiencia como reportero, como periodista, de lo que he vivido justamente en los últimos meses, en los últimos días. A mí, por ejemplo, me emocionó y me impresionó mucho lo que he visto en los guetos verticales, de cómo está viviendo esa gente, cómo no le llega el mensaje adecuado de los médicos para evitar, por ejemplo, el contagio. Viven hacinados, a veces en departamentos que tienen menos de 20 metros cuadrados. También me impresionó mucho, por ejemplo, ver el trabajo de todo el personal médico en el Hospital El Pino, en un sector muy modesto, muy humilde, y los esfuerzos que hacen no solo para atender a las personas contagiadas por el COVID-19, sino que también de alguna forma para contener a muchas personas de la población, del entorno, que están desesperadas y muchas veces son insultados, agredidos, no solo verbalmente, sino que también físicamente. Por eso creo que en estos instantes la comunicación para los médicos es relevante. Y en esto creo que nosotros, los periodistas y los medios de comunicación, podemos ser un aliado. Creo que es relevante, por ejemplo, comunicar en forma simple, en un lenguaje comprensible por todas las personas, desde 10, 12 años de edad hasta el abuelito de 80 años. Explicarles en qué consiste esta enfermedad, cómo se puede prevenir, cómo se puede evitar el contagio. Y en eso creo que hay un desafío pendiente para muchos médicos. No solo de esos médicos que aparecen en los paneles de los matinales de televisión o en las noticias, sino que también de ese médico que está en la consulta, en el hospital, en el consultorio. Yo los entiendo. Sé que están viviendo momentos de mucha tensión, donde disponen de muy poco tiempo para explicar esta situación, pero también veo que la gente, agobiada también por este medio ambiente tan tenso, necesita muchas veces una explicación. Y en eso los médicos caen en algo que yo lo he visto ya reiteradamente. Tengo 9 compañeros de curso que son médicos, también un entorno familiar de gente vinculada a la medicina, y sé que muchas veces creen que están hablando con sus pares y les explican en palabras difíciles, complejas, que no es de uso habitual, alguna enfermedad o algunos síntomas a las personas. Y en eso, una vez más, siento que los medios de comunicación y los periodistas podemos colaborar. De alguna forma nosotros vamos a contribuir a hacer puente con la gente, de alguna forma traduciendo el lenguaje más especializado de ustedes en términos más simples, más comprensibles, por una audiencia mucho más transversal. Nosotros les cuento, cuando hablamos por la televisión o por radio, hacemos el mensaje pensando en que lo tiene que comprender una persona de 15 a 20 años con una educación media, ni más ni menos. Las personas que tienen mayor educación seguramente van a exigir un lenguaje más complejo, pero las personas que no tienen tanta cultura, tan buena educación, para ellas es precisamente que son la mayor parte de nuestra población, que debería ser el foco y el núcleo de nuestro mensaje. En eso nosotros sentimos que podemos colaborar, todos los medios de comunicación. Y también hay un aspecto que me preocupa. En estos tiempos de pandemia, créanme que también esta situación que se vive en los hospitales, en las postas, en los consultorios, en las clínicas,
llega también de alguna forma a los medios de comunicación y a los periodistas. Esto genera particularmente una relación de tensión a veces entre el gremio médico y los periodistas. Los periodistas recibimos los reclamos en contra de esos personajes que la gente llama diostores, y obviamente siempre tenemos que tener la versión de la persona aludida. Por todo esto hay una relación tensa que no es buena, y yo siento de todo corazón también que en esta situación más que nunca debemos ser más que rivales, más que existir un conflicto, debe haber una relación de alianza, de complicidad, para comunicar bien a la gente lo que esta pandemia, lo que esta enfermedad significa. Nosotros siento que todos los periodistas somos un puente relevante para comunicar el mensaje de los médicos por una parte, traducirlos a un lenguaje más comprensible, con palabras más comunes a la gente, que es un grupo muy grande muchas veces que no comprende a los médicos porque utilizan un lenguaje, un vocablo que ellos no dominan en su vida cotidiana. Además, en este último tiempo, tanto periodistas, medios de comunicación como personal médico, que efectivamente dispone de muy poco tiempo para informarse, tenemos un enemigo común. Y estas son las noticias falsas, comúnmente llamadas fake news. Según un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, más conocido como MIT, las noticias falsas tienen un 70% más de posibilidades de ser compartidas que las noticias verdaderas. Al respecto, les recomiendo un documental que está en Netflix que se llama Nada es privado. En ese documental se puede apreciar, por ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 2016, cuando fue elegido Donald Trump. Hoy se sospecha que justamente su elección puede haberse debido en gran parte debido a la creación de noticias falsas. Aunque muchos de ustedes seguramente no estarán de acuerdo completamente conmigo en esto, traten de informarse por los medios tradicionales. Los médicos, con toda esta situación de pandemia, obviamente hoy disponen de menos tiempo que nadie para informarse. Pero yo les pido que confíen en los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma chequean la información, se dan el trabajo sus periodistas de ir a las fuentes. Eso es súper relevante a la hora de recoger esa información. Lo peor que puede hacer usted en estos momentos es informarse a través de las cadenas de WhatsApp. El 90% de esa información es falsa. Esa información que llega supuestamente de un tío que trabaja en el ejército, de una hermana que trabaja en tal clínica, o esa información que viene emanada de una amiga, de una hermana que está en el Ministerio de Salud. Ustedes lo saben, habitualmente esa información es falsa. Por eso, además, tiene la posibilidad de usted de recoger una de fuente directa, por ejemplo, de instituciones, de organismos o de personas, una información de primera mano. Pero primero, por favor, revise que tenga el check azul. Los insto además a que siempre, por favor, lean la noticia completa. No se queden solo con el titular. Si leen la noticia completa, pueden ver cuáles son las fuentes y ver si efectivamente los datos son verificables, son auténticos. Además, hay que estar conscientes de que detrás de estas falsas noticias siempre hay gente a veces muy inteligente que al principio le da una connotación de autenticidad, que pone efectivamente algunos datos verdaderos, pero que después mete el mensaje central que es absolutamente falso. Obviamente ahí hay mentes perversas, hay gente u organismos a veces que quieren llevar agua para sus molinos con un objetivo ideológico bastante perverso. Incluso es más, a veces hay personas anónimas, muy inteligentes, hay que repetirlo, pero también que están un poquito mal de su cabeza, que buscan hacerse famosos, justamente a costa de noticias falsas que siembran terror. Que se entienda bien, aquí no hay una defensa corporativa al gremio periodístico o a los periodistas en particular. Aquí la verdad es que si nosotros nos equivocamos en entregar las informaciones, si decimos
una noticia que no es verdadera, que no es auténtica, dicho directamente, si es una noticia falsa, tenemos que responder. Si nos equivocamos, llegamos a los tribunales de justicia. Muchas veces en el caso particular yo he tenido que declarar, por ejemplo, en contra de delincuentes que nos han atacado a tiro, por ejemplo, en la población Parinacota, frente a ellos, a pocos metros de distancia, con todo el entorno de otros delincuentes, otros cómplices, justamente para que se haga justicia. Y lo hemos tenido que hacer en forma coherente con nuestra disposición a ayudar a la comunidad. Otras veces me ha tocado a mí personalmente estar sometido a proceso. En el caso de Spinac, hace ya varios años, yo estuve encargado reo, como se decía en ese entonces, por negarme ante la jueza a revelar mis fuentes de información. Justamente esa información era cuestionada por la parte defensora, pero era real, era auténtica. Y yo, obviamente, ateniéndome a la ley de prensa que nos protege, me quedé ahí, no revelé la fuente. En el caso, por ejemplo, de Lavandero, un senador que fue desaforado por la denuncia nuestra, fui investigado por varios investigadores privados, detectives privados, que eran pagados por este señor y que buscaban una yayita para, de alguna forma, desacreditarme. Y tuve que dar la cara y estar ahí, fue difícil. Lo que les quiero decir con esto es que para los medios de comunicación, para los periodistas, es relevante siempre decir la verdad porque tiene sus costos. Muchas veces incluso arriesgando la cárcel. Y nos ha tocado situaciones paradojales como por ejemplo, algunas veces nos sale el tiro por la culata. Mucha gente lo sabe en este último tiempo especialmente, donde la justicia está tan cuestionada también. Por ejemplo, me recuerdo un caso de En su propia trampa. Denunciamos a ladrones de auto, pusimos un auto señuelo como se hace y como lo hace la justicia en Estados Unidos. Los tipos fueron detenidos. Uno de ellos venía saliendo de la cárcel hacía una semana. Fue detenido por la policía, fue formalizado por los fiscales. Sin embargo, el juez estimó que como no habían víctimas, ellos tenían que ser absueltos y al final casi nos vamos presos nosotros. Yo siento que justamente en esta pandemia, en esta situación, los médicos tienen un rol muy relevante como fuente de información para educar a la población. Y yo les quiero hacer un llamado a que confíen en los periodistas. Como periodista, la verdad es que yo no sé cómo salimos de esto. Yo creo que incluso ahí, una vez más, son los médicos, el gremio médico, el personal médico, incluyendo enfermeras, kinesiólogos, auxiliares, etcétera, es quienes tienen la voz cantante en esta situación. Lo que sí tengo claro es que lo que no se debe hacer es de alguna forma mantener una perspectiva egoísta, querer llevar agüita para su molino. Como yo lo he visto en algunos debates, especialmente entre autoridades, políticos, parlamentarios, alcaldes, no hay que ser miope en esta situación de angustia y desesperanza. La clave, yo creo, es la unión. Convertirnos en aliados para combatir juntos el coronavirus, esta pandemia que bien lo sabemos, no solo afecta a Chile, sino que todo el mundo. Si nosotros juntamos, reunimos esfuerzos, podemos salir adelante. Y la comunicación, una vez más, va a ser relevante. Comunicación con transparencia, con verdad, porque no se puede engañar a la gente. Esta pandemia es grave, es angustiante, pero hay que avanzar con honestidad. Respecto al futuro inmediato, sinceramente no sé qué va a pasar. Lo que sí estoy observando, registrando cotidianamente por las denuncias, por lo que vemos en las poblaciones donde concurrimos, es que ha aumentado mucho el desempleo y consecuentemente con ello hay hambre. No se puede decir que va a venir el hambre porque la gente está pasando hambre. Nos ha tocado recibir testimonios de mujeres, de madres principalmente, que literalmente se están sacando el pan de su boca para darlo a sus hijos, que están sufriendo hambre, porque lamentablemente, sobre todo en los barrios más pobres de nuestro país, la gente mantiene empleos informales, lo cual significa ganarse día a día el sustento, y con la cuarentena no pueden salir a trabajar. Hay más hambre, hay más desempleo
y esta situación no sabemos cuándo va a terminar. Lo que sí tengo muy claro es que tenemos que unirnos todos en tratar de salir adelante, porque si no, no vamos a salir. Y en este contexto veo muy preocupante lo que está pasando con la delincuencia. A lo mejor no hay más casos de delincuencia, no hay más casos delictivos, pero sí la delincuencia de alguna forma está mostrando un síntoma, como podría decir en términos médicos, de lo que está pasando con la población. Hay angustia y por esa angustia se están produciendo hechos delictuales muy violentos, muy violentos. Hemos visto enfrentamientos, delincuentes que se enfrentan muy violentamente con carabineros, con gente del ejército. Hemos visto también víctimas que responden también muy violentamente a los delincuentes y lo están matando. Me preocupa mucho ese fenómeno. Creo que de alguna forma es un síntoma de todo lo que está pasando. Y una vez más, al cerrar acá esta conversación, quiero recordar y destacar a los médicos. Hace poco fui al hospital El Pino y los médicos que estaban ahí combatiendo a este virus tan maldito, de alguna forma me dieron a conocer parte de su intimidad, 2 videos caseros que me impactaron mucho. Uno era del subdirector médico. Me dio mucha pena ver que él todos los días tenía que llegar por la puerta trasera de su hogar para bañarse antes de abrazar a su hijo. Y en una de esas oportunidades, él fue sorprendido por sus pequeños cuando estaba entrando. Y me dio de verdad mucha pena ver cómo él se echaba hacia atrás, levantaba los brazos para evitar abrazar a sus pequeños. Fue una imagen que me dolió, me impactó, porque eso lo tenía que hacer todos los días y ver literalmente cómo él se arrancaba de sus hijos para no abrazarlo, destrozaba el corazón. Y el otro video que me impactó muchísimo fue ver a un pequeño de 8 o 10 años que le enviaba un video de apoyo a su padre. Estaba muy claro ese pequeño de los peligros, los riesgos del coronavirus. Y le decía: papá, cuídate por favor. Pero a medida que hablaba se iba emocionando ese pequeño y al final terminaba sollozando, expresando su temor a que su papá muriera. Realmente es desgarrador. A todos los médicos les digo que en estos momentos no me gustaría estar en sus zapatos, porque esto es una guerra, podríamos decir, utilizando los términos bélicos que se ha escuchado en el último tiempo. Esta es una batalla o una guerra que durará muchos días, muchas semanas y a lo mejor muchos meses. Insisto, no me gustaría estar en sus zapatos, los admiro y espero que tengan toda la fortaleza que han demostrado hasta el momento para seguir apoyando a toda la comunidad. Por último, estimados doctores, quiero decirles que si bien su trabajo es muy relevante en la clínica, el hospital o la consulta, también es muy importante el contacto con la gente. Ustedes, mejor que nadie, pueden darle a sus pacientes tranquilidad y esperanza. Son la voz autorizada. Por eso y por muchas otras razones, quiero darle las gracias junto a Pharma Investi Chile por todo lo que están haciendo, por la fortaleza que han demostrado. Un abrazo gigante.